Con Dios al amanecer. Queridos amigos y amigas, un saludo muy especial. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Que en este nuevo día nos dejemos guiar incesantemente por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Que el buen Dios nos renueva cada mañana, cada día, que nos da la oportunidad de estrenar esta experiencia de vivir nuestra existencia aquí en la tierra, que nos dejemos siempre guiar por el don precioso del Espíritu Santo con todos sus dones, carismas y frutos. Vicariato Apostólico de Inírida, 25 años en los corazones de los guañanos. Escuchemos el texto bíblico que nos trae la liturgia de la palabra para este día. Está tomado del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículos del 27 al 33. Regresaron otra vez a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se acercaron los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, para preguntarle: ¿con qué autoridad actúas así? ¿Quién le ha dado autoridad para hacer estas cosas? Jesús les contestó: yo también les haré una pregunta, y si me responden, les diré con qué autoridad actúo así. ¿El bautismo de Juan provenía de Dios o de los hombres? Respóndanme. Ellos comentaban entre sí: si decimos que provenía de Dios, nos preguntará: ¿por qué entonces no creyeron en él? Pero ¿cómo vamos a decir que provenía de los hombres? Y como temían a la gente, porque todos tenían a Juan por un verdadero profeta, le respondieron: no lo sabemos. Entonces Jesús les contestó: tampoco yo les digo con qué autoridad actúo así. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Si decimos del cielo, Él nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque tienen a Juan por profeta. No lo sabemos. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Acabamos de escuchar este texto que continúa el texto del día de ayer, donde Jesús expulsó a las personas que hacían negocio en el templo, y Jesús se enojó, expresó su gran enojo de ver cómo la casa de oración de Dios para todos los pueblos de la tierra, cómo el templo de Jerusalén se había convertido en una casa de negocios, en una cueva de ladrones. Y los líderes religiosos se sintieron afectados por esa manera profética como el Señor denunció esa incoherencia que había en el corazón de estos líderes, y por tanto ellos buscaron desprestigiar la autoridad de Jesús para poder ellos arrestarlo y condenarlo a muerte, que era su decisión. Y por eso le hacen la pregunta:
¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús les responde para mostrar la manera como ellos eran unos verdaderos profesionales en el negocio de manipular a la gente y de hacer negocio con las cosas de Dios, con lo sagrado de la relación que debe establecer el ser humano con Dios, cómo se había convertido esa casa de oración en casa de negocios, cómo se había convertido en un lugar favorito para la comercialización. Y el Señor los cuestiona haciéndoles una pregunta también a ellos, y les pregunta sobre el origen de Juan el Bautista. Y les dice: Juan el Bautista estuvo entre ustedes, ¿de dónde procedía él? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos no supieron cómo responder, porque sabían que si decían que era de origen divino, que era Dios, un profeta de Dios, el cuestionamiento que les iba a hacer el Señor es: ¿por qué no creyeron en él? ¿Por qué no creyeron en su mensaje? Y si decían que era de los hombres, pues muchos de los que estaban allí habían creído que verdaderamente Juan el Bautista era un profeta, y no quisieron comprometerse, demostrando así cómo ellos utilizaban la religión de manera manipulable, cómo manipulaban la religión para su propio provecho, y no quisieron exponer su propia situación, y por eso decidieron decir que no lo sabían. Y al no querer comprometerse a dar una respuesta, Jesús también les dice: pues yo tampoco les daré la respuesta a la pregunta que me han hecho. Y con eso los dejó sin palabras. Es allí también la gran sabiduría que nos enseña Jesús de cómo desarmar a los que nos buscan la caída como seguidores y discípulos misioneros del Señor, que la manera de hacerlo no es utilizando medios violentos o medios agresivos, sino desarmándolos con sus propias maneras de actuar, de proceder, yendo a lo más profundo del origen de sus actuaciones, de sus intenciones. Cuando a un ser humano se le cuestiona el porqué de sus acciones, y que se le lleve a ir a una dimensión mucho más profunda de su vida, allí él se queda sin palabras, o no se quiere comprometer, y por tanto expone la manera incoherente como vive su vida. Y es el Señor Jesús el que ve no solamente las apariencias, sino que ve fundamentalmente el corazón, y que pudo decirle a Natanael cuando lo vio venir: he ahí un verdadero israelita, en el que no hay doblez, en el que no hay de engaño. Y Natanael le pregunta: ¿cómo es, o de cuándo acá me conoces? Y el Señor le responde: antes que Felipe lo llamara, yo te vi sentado bajo la higuera. Y es el Señor que nos lleva a una dimensión mucho más profunda, a dar a conocer los secretos de su corazón. Y en este caso de Natanael era un secreto hermoso, era el mejor piropo, el mejor cumplido que Dios puede hacer a un ser humano, y es el de decir que en ese corazón no hay doblez, que en ese corazón no hay engaño, que ese corazón es verdaderamente auténtico, verdadero, fiel a la verdad. Y es
el Señor, quien pudo reconocer eso en Natanael, ahora reconoce en la realidad de los corazones de los líderes religiosos que estaban allí cuestionándole sobre su autoridad para depurar el templo, que había en ellos doblez, que había en ellos hipocresía, que había en ellos doble manera de vivir, y que externamente hablaban de ser muy religiosos y que estaban al servicio del templo, al servicio de Dios, pero que en realidad los intereses estaban puestos en el dinero, en el acumular recursos por acumular. Y el Señor es el que descubre nuestros corazones, porque Él sabe lo que ocurre al interior de nuestras vidas. Por eso debemos vivir siempre bajo la mirada del Señor, y cuando dejamos que sea la mirada de Dios la que escudriñe nuestro corazón, que examine nuestro corazón, le podemos decir como el salmista también, en Salmo 139, Señor, conoce mi corazón, examina mi corazón, ponme a prueba y mira si mi corazón se desvía, y si se desvía, retórname a caminar por el camino de la vida eterna, por el camino de la autenticidad, por el camino de la verdad. Esa petición le debemos hacer al Señor todos los días para que nuestro corazón aprenda a caminar rectamente en la presencia del Señor y a hacer siempre su santa voluntad. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y los acompañe hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.